Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a ahora Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más importantes en la amplia agenda informativa de este día. Y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que estamos transmitiendo en vivo este martes 9 de diciembre del año 2025. Hoy vamos a compartir varios asuntos. Vamos a tener una entrevista esta tarde. Va a estar bastante interesante. Es con Elena Burns. Ella es una especialista en temas del agua, es integrante de la coalición Agua para Todos y también de la Contraloría Ciudadana del Agua. Estas dos plataformas han estado advirtiendo desde hace semanas sobre las graves consecuencias que puede traer la nueva, recién aprobada ley de aguas nacionales, sobre todo porque señalan que se mantiene el espíritu salinista, es decir, el espíritu de la ley anterior aprobada en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Vamos a conversar con Elena Burns en unos minutos. También le vamos a compartir otros asuntos en esta tarde que tienen que ver con temas de violencia organizada en nuestro país, particularmente un resumen de crisis en torno a personas desaparecidas, también seguimiento a temas de violencia, en particular este atentado con coche bomba que ocurrió el fin de semana pasado ya en Michoacán, las consecuencias y declaraciones de Omar García Harfuch que descarta que se investigue como supuesto terrorismo ese atentado. Y hacia el final del programa también la vamos a poner al día con el panorama internacional que está muy encendido últimamente, sobre todo, para no variar, en torno a Donald Trump. Esto a partir de varios asuntos, análisis sobre esta estrategia que está realizando, siguiendo la famosa doctrina Monroe de establecer su presión sobre América Latina. También hay ecos desde otros lugares del mundo, desde la Unión Europea y China, rechazando esa nueva lógica plasmada en la estrategia de seguridad de Estados Unidos, esta que presentó hace pocos días, al final de la semana pasada, la presidencia de Donald Trump. Y por cierto que también todo el foco, particularmente en el tema de Venezuela, está ahorita concentrado en Oslo, en Noruega, donde se supone que mañana María Corina Machado, la líder opositora, va a recibir el Premio Nobel de la Paz. No se sabe si va a aparecer o no, pero creo que ese puede ser un punto también decisivo de lo que ocurra en torno a Venezuela, si una posible intervención militar o no. Este es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, quiero dar las gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Él cuenta con la asistencia de Stacy Torres y Diego Velázquez. Gracias a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos cada tarde en este horario, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, a través de la red Radio Universidad de Guadalajara también, con la cual transmitimos al resto de Jalisco, y a través de nuestras redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio, Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual invitamos a que se suscriba. Vamos a arrancar con el resumen de la crisis en torno a personas desaparecidas, con la insistencia del gobierno de Jalisco en que las cosas aparentemente van muy bien porque ya están disminuyendo los casos de desaparición. Esto ha sido, estas declaraciones rechazadas por varios especialistas, entre otros Jorge Ramírez, pero Salvador Zamora, el secretario general de gobierno, insiste en que Jalisco dejó de ser el primer lugar nacional en desapariciones en lo que va de este año. Eso lo dijo el secretario al hacer un balance anual de la administración. Es una nota que presenta el día de hoy el diario Milenio. Citan textualmente a Zamora, dice: Jalisco, es importante decirlo, dejó de ser el primer lugar nacional en desapariciones en lo que va de este 2025. Hoy nos ubicamos en cuarto lugar y también dejamos de ser el primer lugar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Ahora estamos por debajo del Estado de México. También el gobierno de Jalisco tiene un compromiso sistemático con la transparencia, con la prevención, pero también con mucho acompañamiento con las familias víctimas de desapariciones, lo que dijo el funcionario estatal. Sin embargo, lo reiteramos en este mismo espacio, Jorge Ramírez, académico especialista de la Universidad de Guadalajara, además de otros colectivos como el CEPAD, también han
puesto en duda esas declaraciones que acaba de reiterar Zamora. En Milenio se recuerda que la plataforma federal reporta en Jalisco un total de 13.780 personas desaparecidas, mientras que el Estado de México tiene 14.811 casos. Mencionó Zamora que más de 14.000 víctimas fueron atendidas bajo un modelo que por primera vez ejerció en su totalidad el Fondo de Reparación del Daño. Imagínense, dice, pudimos reducir un 16% las desapariciones, más de 10.700 acciones de búsqueda establecimos en tan solo un año de gobierno, y la coordinación institucional con diferentes dependencias estatales, por supuesto municipales y federales, nos ha permitido fortalecer, dice, el derecho a la verdad. Añadió que más de 108 millones de pesos fueron entregados este año en apoyo a las familias afectadas por siniestros, esto en otros temas, y atendieron causas sociales a sectores vulnerables. Rubén Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Estrada? La verdad me parece muy vergonzoso estas declaraciones del secretario general de gobierno, porque otra vez nos demuestran que pese al cambio de discurso que presentó el gobernador Pablo Lemos al comienzo de su mandato, de tener una cercanía, una mayor empatía hacia las familias de personas desaparecidas, bueno, siguen con esta política que ya la tenía también el gobernador Enrique Alfaro, de administrar esta tragedia, de administrar esta crisis. Esta idea de que Jalisco ya no es el primer lugar en desaparecidos, como si no supiera, y me parece muy grave, muy lamentable que el secretario general de gobierno manipule, yo creo que de manera deliberada, porque es indudable que él sabe que el anterior gobierno, el de Enrique Alfaro, dejó de administrar, dejó de alimentar, dejó de entregar datos de personas desaparecidas de Jalisco al Registro Nacional. Pues claramente, si no entregas los datos, van a disminuir tus cifras, y esto me parece es manipular las estadísticas, las cifras, administrar una crisis y lamentablemente administrar el dolor de miles de familias de personas desaparecidas. Vamos a presentarle un resumen de un trabajo que presentan los colegas del diario El País. Se trata de Iván Cano, el preso del horror de México, y arranca esta crónica de este modo. Un chico alto de 1.87 metros, con brazos largos y muy delgado, apenas 50 kilos, sale del aeropuerto de Guadalajara. En Jalisco es su primera vez en México, también la primera vez que sale de su país. Es de Villavicencio, de Colombia, tiene 25 años y se llama Iván Esteban Cano Hernández. Está ilusionado. Ha tardado casi un año, pero por fin ha conseguido un trabajo. Iván tiene el síndrome de Marfan, una enfermedad genética que le ocasiona fallos musculares, problemas de corazón y una fuerte pérdida de visión. A pesar de su discapacidad, él siempre ha tratado de salir adelante como le enseñó su familia. Tiene estudios en contabilidad y es técnico en sistemas informáticos, justo lo que buscaba la compañía mexicana de paquetería que le contactó por internet y que le ha pagado un viaje de 3.600 kilómetros. Gracias a esta oportunidad ha montado por primera vez un avión. Ha aprovechado una escala en Cancún para mandarle un mensaje a su madre: mamá, ya llegué a México, estoy bien. Es lo único a lo que le ha dado tiempo. Pero nada más aterrizar en Guadalajara, recibe una llamada de la empresa. Un vehículo le espera a la salida del aeropuerto. Los que le van a recoger ya tienen la referencia de su cara, y al verlo en su maleta pequeña de rueditas solo gritan Iván. Piensa mientras lo dirigen a una camioneta negra con vidrios tintados que parecen amables. Dentro ya están 3 hombres grandes, acuerpados, de unos 30 o 40 años, tienen acento mexicano, llevan gorras y pasamontañas. Iván se queda paralizado, no puede pensar en nada. La camioneta sale del camino principal del aeropuerto y se orilla en un Oxxo. Allí le tapan la cabeza, le agarran las manos y gritan: cabrón, no te muevas porque te matamos. Es la tarde del 12 de mayo de 2025 y es justo en ese momento cuando Iván comienza a llorar. Esto es una nota gravísima, porque esto demuestra varios aspectos. Por una parte, cómo el aeropuerto de Guadalajara también se está volviendo un punto donde las personas están desapareciendo por el reclutamiento forzado. No solo es las centrales camioneras, pero otro aspecto también es estas personas que son reclutadas por la fuerza, luego son detenidas e incluso sufren malos tratos por parte de los criminales y por parte de las autoridades. Vamos a volver a la crónica. Cuenta que Iván, este colombiano, denuncia haber sido engañado y reclutado de forma forzada por el cártel Jalisco Nueva Generación. El crimen organizado quería que él hackeara para ellos, que consiguiera datos personales y ubicaciones de algunos objetivos. No supo ni pudo hacerlo. Durante 2 semanas el joven con discapacidad aguantó el secuestro y las torturas. A finales de mayo, un operativo de la Guardia Nacional llegó a un rancho en la Sierra de Michoacán, en la frontera con Jalisco. Ahí, en ese terreno minado, estaba Cano. Sin embargo, no fue liberado, sino detenido por portación de armas de uso exclusivo del ejército, un delito federal que conlleva prisión preventiva oficiosa. Y ahora, desde el 28 de mayo, Iván Cano está preso en el penal licenciado David Franco Rodríguez de Morelia, la capital de Michoacán. Su caso se enmarca dentro de la nueva estrategia de detenciones masivas que ha implementado Omar García Harfuch, el zar de seguridad en México,
para luchar contra el crimen organizado, y desde octubre de 2024 más de 37,000 personas han sido arrestadas. Entre ellas se encuentra Iván. El país reconstruyó con acceso a la carpeta de investigación, con su testimonio, el de su familia, el de la embajada colombiana y las voces de expertos, la pesadilla que trajo un chico pobre de Colombia hasta una cárcel mexicana. Meses después, Iván Cano aún recuerda llorando su secuestro tras salir del aeropuerto de Guadalajara. Tiene que parar la entrevista, después se calma y dice: hasta ese momento yo nunca sospeché nada. Luego cuentan específicamente el reclutamiento. Los detalles de las 2 siguientes semanas se mezclan en la cabeza de Iván. Sabe que lo trasladaron a una casa de entrenamiento como una casa de tiro, que lloraba cada vez que escuchaba los disparos y no sabía qué hacer. Sabe que le quitaron nada más llegar su ropa, sus zapatillas blancas, su buzo rojo, y que le dieron prendas de tipo militar. Sabe que ya nunca volvió a ver la maleta con sus cosas, tampoco sus documentos ni su celular. Sabe que ya solo durmió en el suelo, que comió poquitas veces arroz y frijoles, todo bien picante, y que le tiraban el plato al piso, que lo agarraban a patadas, a tablazos, que algunos de los golpes en los testículos le dejaron un daño que todavía siente, que le dijeron que lo iban a matar, a desaparecer a él y a su familia, y sabe lo que querían que hiciera: hackear información. Él explica, y lo citamos: como yo puse en mi currículum que era técnico en desarrollo y ciberseguridad, ellos, se refiere a los criminales, creían que yo podía hacer lo contrario, ser hacker. Me querían obligar a hackear cuentas, a hacer todo lo malo, todo lo negativo. En concreto, el cártel quería que accediera a datos personales y ubicaciones satelitales, aunque nunca lo llevó. Le llevó un ordenador o una computadora para hacerlo. Este modelo de reclutamiento, dice la nota, forzado, no es nuevo. Cuando inicia la guerra contra el narco en el gobierno de Calderón, hacia el 2010, se reportaron desapariciones de perfiles de ingenieros de sistemas y telecomunicaciones, pero esta línea de investigación no ha sido profundizada por las autoridades, es lo que dijo Juan Carlos Gutiérrez, director jurídico de la Organización de Derechos Humanos IDEAS. Hace por lo menos 2 años que, gracias a los juicios de capos del cártel de Jalisco y del cártel de Sinaloa, se conoce cómo estos grupos usan hackers para acceder a sistemas de vigilancia, para arrastrar información y para asesinar informantes. En el caso de México no tenemos la capacidad para localizarlos así, pero también lo han hecho y lo siguen haciendo. Esto dijo Carlos Pérez Ricard, profesor de seguridad de la Universidad Pública del CIDE. Logran entrar al sistema de C4, de C5, o hackean los sistemas de radio para poder identificar los movimientos de la policía. El reportaje es mucho más extenso, pero ya se lo compartimos en redes sociales y, como decía Jesús, revela varios aspectos todavía delicados, pues lamentablemente que siguen continuando las desapariciones pese a las cifras que reportan las autoridades, que sigue el reclutamiento forzado, que el aeropuerto internacional de Guadalajara también es un punto de reclutamiento, entre otras, aristas de esta crisis por desaparición de personas que vivimos. Nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a la doctora Elena Burns. Ella es integrante de la coalición Agua para Todos y también de la Contraloría Nacional Ciudadana del Agua, una instancia creada para servir de contrapeso justamente al ejercicio del Ente Nacional Administrador del Agua, la Comisión Nacional del Agua. Y le agradecemos enormemente a Elena Burns que acepte conversar con nosotros en esta videollamada para que nos comente su lectura, su análisis de la nueva Ley General del Agua recientemente aprobada en la Cámara de Diputados y Senadores la semana pasada. Elena Burns, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Muy buenas tardes, un gusto. Muchísimas gracias, Elena, por aceptar conversar con nosotros. Hemos conversado a lo largo de los años aquí en Cosa Pública 2.0 varias veces contigo, porque lamentablemente esta ley que se acaba de aprobar estaba pendiente de ser trabajada por el Poder Legislativo mexicano desde hace 11, 12 años. Por fin se aprueba. Pero es la ley que estaban demandando las organizaciones ciudadanas. ¿Cuál es tu primera lectura de esta Ley General de Agua? Bueno, de las dos leyes, porque también se modifica la Ley Nacional de Aguas. Bueno, yo desde que se logró la reforma constitucional en 2012, la reforma dice que se va a reconocer el derecho humano al agua y que la ley sentará las bases para el acceso equitativo y sustentable al agua a través de la participación de los 3 órdenes de gobierno, así como de la ciudadanía. Entonces,
desde ese tiempo los constitucionalistas ya el transitorio decía que el Congreso tiene 360 días para elaborar la Ley General de Aguas. Entonces, como la Ley de Aguas Nacionales tenía es una ley salinista, mercantilista, que determina quién tiene acceso al agua y quién no, es esta ley que ha resultado en la violación sistemática del derecho humano al agua en calidad, cantidad, acceso por parte de pueblos indígenas. Desde ese tiempo ya ha habido un proceso de ir consensando cómo debe de ser la Ley General de Aguas. Fue un proceso ciudadano, se obtuvo las firmas para que entrara al Congreso como iniciativa ciudadana. La 64 legislatura repitió esta dinámica en todo país de foros, meses de trabajo para cosechar los consensos. Y el resultado fue muy similar a la iniciativa ciudadana. Uh-huh. Entonces, sí ha sido algo que nos ha sorprendido, nos tiene muy desconcertado, que de repente sale una Ley General de Aguas, en primer lugar, conservando, perpetuando la ley salinista. Entonces va a haber dos leyes sobre el agua, uno que determina quién va a tener acceso y bajo qué condiciones, y otro que anuncia el derecho humano al agua, pero sin ningún mecanismo, obligación, ninguna manera de operativizar el derecho, lograr el derecho. Entonces sí ha sido, y además la manera en que se anunció esto, fue el director general de la Comisión Nacional del Agua, convocó a varios diputados y distintas personas que habían tenido mucha cercanía con el proceso, y les dijo: no, viene como viene, no se va a mover ni un punto ni una coma. Entonces, como la Constitución dice que lo vamos a trabajar juntos, vamos a enfrentar las problemáticas juntas, y después de tanta historia, claro, de mesas y mesas y mesas de trabajar consensos, sí nos ha dejado muy desconcertados, tanto los ciudadanos, las comunidades y la legislatura. Elena Burns, ¿cuáles, desde tu punto de vista, desde los espacios en los que participas, fueron, digamos, las principales omisiones, es decir, las demandas de los ciudadanos, de las organizaciones civiles que no fueron atendidas por esta mayoría legislativa del partido gobernante Morena y sus aliados? Bueno, un consenso muy obvio es cerrar la puerta a la privatización, el artículo 102 de la Ley de Aguas Nacionales, que fue de Vicente Fox, cuando llegó el PAN, dice que se va a promover y facilitar la privatización de las obras hidráulicas federales, las experiencias como Zapotillo, uh-huh. Las experiencias en este tema desde ese entonces, desde 2004, han sido desastrosos. Entonces, y se termina con contratos, concesiones leoninas, etcétera. Y en el artículo 44 de la Ley General de Aguas se había propuesto retomar la redacción de la Constitución de la Ciudad de México, que prohíbe la privatización de los servicios de agua y saneamiento, que también las experiencias en el país y en el mundo han sido terribles. Uh-huh. Pero eso entonces, no se aprobó. No, ninguna propuesta fue aceptada. Fue uh-huh. Una negación brutal. Entonces, también algo muy importante, porque se crea esta idea de los fondos de reserva del agua. Y estos fondos para operar en cuencas y acuíferos sobreconcesionados, para
pero no decían de dónde iban a obtener el agua, ni cuáles serían los criterios para asignar estos volúmenes. Entonces, esto es en la Ley de Aguas Nacionales. Dijimos, por lo menos deben de decir que es para el derecho humano al agua, o para los pueblos indígenas, o para los sistemas comunitarios, los núcleos agrarios que tienen decretos presidenciales que les dan derechos al agua, y la CONAGUA en este momento no respeta estos derechos cuando no hay disponibilidad. ¿Y desde dónde? Y dijimos, sugerimos como 80% de los usuarios del volumen de uso industrial y uso de servicios no están pagando los derechos que deben de pagar. Y la ley dice que la CONAGUA solo podrá extinguir o caducar derechos bajo ciertas circunstancias. Dijimos, en vez de decir solo podrá, propusimos la CONAGUA deberá recaudar estos derechos. Si no están pagando por sus derechos, entonces se recupera, y estamos hablando de 2.500 millones de metros cúbicos al año, y con eso ya se empieza a resolver problemas de ciudades, de derecho humano al agua, de proyectos estratégicos, etc. Pero rehusaron y dejaron la redacción actual, que incluye la caducación de volúmenes por no usarlos durante 2 años. Y eso es lo que usan en todo país desde hace años, para quitar volúmenes pequeños usuarios agrícolas cuando por razones climáticas o económicas no pueden sembrar durante 2 años, se les quitan su concesión. Pero se permite que las grandes industrias mantengan sus concesiones aunque no paguen derechos sobre ellos. Elena, una de las, digamos, como consignas más generales de estos organismos civiles para tratar de tener una gestión del agua más cercana a la sociedad, decía que era necesario modificar el régimen de concesiones que se estableció desde la legislación de Carlos Salinas de Gortari en 1992. ¿Se cambió algo de este modelo de concesiones o no? Lo único que hicieron era cambiar el nombre de transmisión a reasignación, pasando por el Fondo de Reservas del Agua. Todo esto, la ley no describe cómo se va a realizar esto. Sí dice que el concesionario es un derecho de concesionario reasignar. Entonces no entendemos bien cuál es la diferencia entre transmisión y reasignación. Cuando uno busca qué es eso, dice que todo esto, el funcionamiento de esto será determinado en el reglamento. Entonces no están permitiendo revisión pública o legislativa de este nuevo mecanismo, y por lo tanto, como no hay nada que permite enfrentar el sobreconcesionamiento, el acaparamiento, el despojo, la falta de reconocimiento de derechos de sistemas comunitarios, pueblos indígenas, núcleos agrarios, pequeños agricultores, no hay nada. Entonces, hay mucho desconcierto, y sí hay desconcierto por el hecho de que están haciendo como declaraciones muy victoriosas, de que ya cambiaron el marco de gestión del agua. Y decimos, por favor, explíquenos en qué artículo se encuentra esto, porque yo operé la Ley de Aguas Nacionales durante 26 meses, la conozco de fondo, y las reformas las analizamos de fondo, y no está ahí. Elena, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Quería preguntarte, otro cuestionamiento que hubo de parte de las coaliciones como Agua para Todos es que la ley mantiene los consejos de cuenca. ¿Nos explicas cómo quedó finalmente ese aspecto y por cuál es el riesgo o qué peligro representan los consejos de cuenca? Mira, la ley de Carlos Salinas de Gortari determinó que los consejos, como que dice, mitad ciudadanía, mitad 3 órdenes de gobierno. Ciudadanía sería exclusivamente los concesionarios del agua por uso y por estado. Entonces eso ha resultado en todo país en el hecho de que los grandes concesionarios son los que tienen acceso exclusivo a estos espacios. Yo también estaba a cargo no solo del sistema de concesiones, sino de los consejos de cuenca. Intentamos con todo de lograr que pudiera haber representación de mujeres, de pueblos indígenas. Quedó muy claro después de esa experiencia
que esas instancias que ya tienen sus haces, sus intereses, su inercia, tienen que ser reemplazados por consejos regionales, en donde se garantiza desde la ley que estén representados pueblos indígenas, núcleos agrarios, pequeños y grandes usuarios, no solo los grandes usuarios por uso, que es lo que pasa al tener concesionarios representados por uso, comunidades afectadas por la contaminación, comunidades urbanas que no tienen acceso al agua. Necesitamos, para corregir lo que está pasando, porque la ley salinista estableció una élite, una hidrocracia con una relación muy cercana a la Comisión Nacional del Agua, y esto existe hasta la fecha. Entonces, todos los que tienen, cuyos derechos al agua están siendo violados, no tienen acceso a la Conagua, incluso son maltratados y discriminados. Entonces, para corregir esto, tenemos que tener espacios de diálogo. Nos consta, creamos la Comisión de Cuenca Ríos, la Meca, la compañía, en la región de los volcanes, y es impresionante cuando están juntos los industriales, los ejidatarios, las poblaciones urbanas y rurales, maestros, los 3 órdenes de gobierno con protección civil. Todo el mundo está sentado en torno a la mesa para ver cómo resolver sus problemas, pero esta ley sigue el centralismo extremo que creó Carlos Salinas de Gortari con el propósito de poder otorgar bienes de la nación a externos que no querían tener que lidiar con ejidos, municipios, etcétera. Entonces conserva, incluso hasta que intentaron de llevarlo a un extremo aún más grave, pero esto sí fue corregido por él. Es una de las pocas cosas que fue corregido. Querían que las concesiones solamente fueran entregadas por oficinas centrales y no por oficinas regionales y locales. Bien, Elena, te quería pedir un favor. Tenemos que hacer un corte para identificar la estación. Si nos esperas un par de minutos, cuando mucho, sí, quizás menos, y volvemos una segunda parte de la entrevista. Perfecto. Gracias. Vamos a esta breve pausa y regresamos conversando con Elena Burns. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos de nuevo a esta videollamada para enlazarnos con Elena Burns de la Coalición Agua para Todos y la Contraloría Nacional Ciudadana de El Agua. Elena Burns, que tiene muchos años desde el activismo, pero una parte del gobierno de López Obrador durante 22 meses, si mal no recuerdo, formó parte de la Comisión Nacional del Agua, es decir, conoce las entrañas también de esta dependencia encargada de gestionar y regular el agua en el país. Elena Burns, gracias por seguir con nosotros. Buenas tardes de nuevo. Tardes. Quería preguntarte sobre el régimen de concesiones. ¿Se mantienen los plazos en los que se otorgan las concesiones? No sé si nos podrías contar un poco más de esto, si son distintos para uso industrial, si son distintos para usos públicos, para usos agrícolas, si nos podrías comentar cómo se obtiene una concesión y por cuánto tiempo, renovable por cuánto. Bueno, el periodo máximo para una concesión es 30 años. En la ley solo se expresa, muy específicamente se expresa que las concesiones para uso minero van a ser para 30 años. Eso fue parte de todo un proceso de negociación en 2023 que resultó también en el artículo 118 que intentaron con estas reformas de quitar, pero es un artículo que prohíbe concesionamiento de cauces para presas de jale. Uh-huh. En general, el uso y costumbre son concesiones de 10 años y realmente también en las propuestas de la iniciativa ciudadana proponíamos que uso público urbano, que los organismos operadores no tuvieran que estar renovando cada 10 años sus asignaciones, tampoco los pequeños agricultores. Hay ciertos usos que consideramos deben de tener la vigencia máxima de 30 años porque es muy difícil para un pequeño agricultor atinarle exactamente cuándo vence su concesión. No permiten hasta la fecha que inicien el proceso de prórroga
con menos de 6 meses. Como mencioné, intentaron de recortarlo de 4 años y medio a solo 6 meses por las tomas de carretera, etcétera. Se logró extender que ahora hay una ventana de 1 año y medio para poder solicitar la prórroga. Pero en general son 10 años que se renuevan cada 10 años. Y así, Hay una cosa preocupante también en este proyecto, sí. es que la cuota de garantía es lo que los bufetes, los especuladores utilizan para poder mantener concesiones sin usar los volúmenes de agua. Entonces, la ley original solo permitía 2 años. En este proyecto lo extendieron a 6 años. 6 años, si no usas el agua, todavía te mantienen la concesión. Elena, sobre las preocupaciones que lanzaron ahora que mencionas a los agricultores, ya se sabe, hay campesinos, digamos, pobres o relativamente más modestos y grandes agroproductores. Ahí estaba mezclada esa protesta. Pero digamos, las quejas o las denuncias de ellos, las preocupaciones de ellos, en algunos casos legítimas, de que, por ejemplo, no podían heredar o trasladar el dominio de sus parcelas y con ellas las concesiones de agua, ¿eso se resolvió a favor de ellos o cómo quedó, tú sabes? Hubo, yo siento cuando vemos lo que pasó en el campo, por un lado, sí hay actores que buscaron aprovechar en todo lo posible para sus propios fines. Uh-huh. Partido político, fuerzas que quieren desestabilizar el país, etcétera. Al mismo tiempo, es importante reconocer que en el campo en general, con la excepción de las mesas directivas de los módulos y distritos de riego, el campo en general ha tenido una experiencia muy, muy negativa a lo largo de los 33 años de la Ley de Aguas Nacionales y los 36 años de la Comisión Nacional del Agua. Uh-huh. Entonces, hubo desconfianza en estas cuando, ya no va a ser transmisión, va a ser reasignación y el gobierno se va a meter. Entonces, los actores externos multiplicaron la desconfianza, claro. Pero como la experiencia ha sido negativa y las demandas que tenían eran estas, que sí necesitamos expandir la ventana para poder prorrogar nuestras concesiones. No somos industrias con abogados al lado que están atendiendo esto, sino que estamos en el campo y podemos perder noción del tiempo. También hubo una demanda, algunas fueron resueltas. Hubo una en donde decía, ya vienen muchos recursos para la tecnificación, pero tenemos que reconocer que resultado de la ley salinista se concesionó la infraestructura hidroagrícola federal a sociedades de responsabilidad limitada y a CES, y las cabezas de estas entidades se han convertido también en parte de la hidrocracia. 35% de todas las aguas nacionales están en manos de los distritos de riego y son grupos muy reducidos que los controlan. La Conagua solo trata con ellos. Entonces, en estas negociaciones me tocó, los diputados me invitaron, estaban buscando que la Conagua tratara con la asamblea y no con la mesa directiva, porque son corruptos y cada vez más compenetrados por las fuerzas oscuras. Uh-huh. Entonces dijeron, la única manera de tener el buen gobierno del agua, que es lo que todos estamos buscando, es que la Comisión Nacional del Agua se reúna con las asambleas y consiga aprobación en asamblea y no de mesas directivas tras puertas cerradas. Entonces hubo una serie de señalamientos desde allí. Algunos fueron aceptados, ¿no? Para más que todo en esto de que que el derecho al agua va junto con el derecho a la tierra, con la propiedad de la tierra, y se puede heredar
los derechos al agua, la concesión junto con la herencia de la tierra. Elena, quería preguntarte un poco en ese sentido, una declaración que leí la semana pasada del titular de la Procuraduría Agraria. Él decía que casi 1.500 ejidos y comunidades que concentran concesiones para el uso de agua dejaron de tener una actividad agropecuaria predominante para destinar las tierras a parques industriales, complejos habitacionales o desarrollos turísticos, que la mayoría de esos territorios cuentan con títulos de concesión que ahora pasaron a manos de compradores privados. ¿Ese es un dato correcto? ¿Este es otro problema, que hay justamente otra forma de privatización? Bueno, yo respeto mucho al procurador. No he hecho una investigación propia del tamaño de ese fenómeno. Lo que sabemos es que pasa, bueno, podemos hablar de los distritos de riego o en cualquier área rural que se va convirtiendo en una zona urbana. Eso es, los derechos al agua son adquiridos por las industrias, los parques industriales, las inmobiliarias. Eso es un fenómeno muy amplio. Cuando yo llegué a la Conagua, había una gerencia de bancos del agua. Y yo creo que es lo que van a hacer ahora con las reservas, los fondos de reserva, porque pusieron un corte-pega, reemplazaron la palabra banco del agua por fondo de reserva del agua. Y en ese sentido fue la Conagua que sabía cómo obtener los derechos de uso agrícola para los proyectos industriales. Entonces, esto seguramente va a seguir. Va a continuar. Terrible, porque entonces, en general, pues lo que nos adviertes es que el espíritu salinista sigue ahí y va a continuar, digamos, la privatización del agua, y no solo esto, sino también la sobreexplotación y la contaminación. Sí, no hay ninguna manera de enfrentar incluso estos fondos de reserva que nosotros dijimos, ok, si va a haber, deben de ser en primer lugar para reducir el sobreconcesionamiento y para reconocer derechos humanos y colectivos. Pero la Conagua no, ya está específicamente mencionado en su reforma de que no, el agua, los volúmenes obtenidos allí no pueden ser utilizados para reducir el sobreconcesionamiento. Entonces se mantiene este legado y esta realidad de la ley salinista. Y lo mismo con la contaminación. Nosotros dijimos, ya falló el enfrentar la contaminación con mecanismos de mercado. Está regulado principalmente en la Ley Federal de Derechos. El que contamina paga, que quiere decir que si tú es autorregulatorio, la industria toma su propia muestra, lo manda posiblemente diluido a un laboratorio certificado, y si sale que cumplieron con los parámetros normados, que son pocos, tenemos pago de derecho. Entonces solo tienen que pagar el derecho por la descarga si violan la normatividad. Y dijimos y hay todo un diseño de un sistema alternativo que realmente enfrentaría todas las debilidades de la Ley de Aguas Nacionales para enfrentar directamente desde la raíz a la contaminación, y no estar pensando que construyendo macroplantas, que no ha funcionado, va a servir. Pero todo esto, trabajo de más de una década, fue descartada. También fue desechado. ¿Qué es lo que se proponía? En lugar de que se paguen derechos por contaminar el agua, que se prohibiera contaminar, me parece, ¿no? Era el otro modelo. Algo que ha sido sumamente efectivo en todo el mundo es que el que contamina tiene que restaurar, y no solo el ecosistema o cuerpo del agua, sino responsabilizarse por los daños a la salud de las... Sí, adelante. Perdón. No hay ningún problema. Los daños de salud de... Ay, no sé cómo quitar eso.
Te esperamos. Sí. Gracias, Elena. Sí, Oye, pero sí, pagar el costo de los daños a la salud y a los ecosistemas, claro. eso ha funcionado en muchos países. El, Entonces, eso es lo que podríamos hacer aquí. Hay otros aspectos más detallados, pero más que todo, si tienen que pagar el costo real de su contaminación, entonces ya encuentran que es mejor prevenir. Elena, finalmente, desde tu lectura, ¿qué es lo que ocurrió con esas altas expectativas que se tenían de que el gobierno de Morena, digamos, además era un compromiso, aceptara, digamos, estas propuestas que venían desde la sociedad civil, desde todas estas organizaciones que tienen, como tú bien dijiste, una década trabajando un modelo alternativo de gestión del agua? Y no ocurrió. Se impusieron los intereses de los grandes empresarios, de los grandes concesionarios al final en el gobierno de Morena, tanto en la presidencia como en la bancada legislativa. Es difícil, no, es difícil adivinar la lógica. Tuvimos la oportunidad de trabajar con la doctora, nuestra presidenta actual, cuando era jefe de gobierno, yo desde la Conagua, en la Cuenca de México, y vimos su visión, vimos sus valores, son muy diferentes a lo que está pasando ahora. Entonces sí puede ser que hay como que se siente arrinconado. Al mismo tiempo, es algo que esperamos que pueda, porque esto no va a funcionar y va a traer cada vez más crisis, no va a resolver. Y hay manera de obtener volúmenes para proyectos estratégicos sin pegar al campo, y a la vez que se resuelva los problemas de la contaminación, sobre explotación, etcétera. Todo, como que sí hay algo que va a funcionar, y digo, estos consensos los hemos cosechado vez tras vez desde todos los sectores de la sociedad. Claro. Entonces estamos esperando que pueda haber, frente a esta amenaza externa que se expresó ayer muy claramente, como una comprensión que la mejor manera de defendernos es de manera conjunta. Toda la sociedad, junto con nuestro gobierno, conservando, cuidando, colaborando en el rescate de nuestro patrimonio, que es el agua, el patrimonio que más está asociado con la vida. Por supuesto. Entonces, esperamos que todavía en algún otro momento, qué lástima que decidieron ahora ya como aplastar la discusión y poner una ley general de aguas bastante vacía para llenar esta obligación constitucional, pero tenemos esperanza. Ojalá, Elena. Sí. Así sea. Bueno, pues te agradecemos enormemente que hayas aceptado conversar con nosotros. Es un tema de la mayor importancia. Si nos permite, seguimos conversando contigo más adelante, Elena. Muchas gracias por esta oportunidad de procesar conjuntamente. Al contrario, gracias por aceptar conversar con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, Elena Burns, de la Coalición Alianza Agua para Todos, y también de la Comisión de la Contraloría Nacional Ciudadana del Agua. Cosa Pública 2.0. Pues comentábamos fuera del aire, qué decepción que el gobierno de la Cuarta Transformación es una de las grandes excepciones y otra de las otras más de sus contradicciones, es decir, de asumir un compromiso para modificar este modelo privatizador del agua, y resulta que lo renovaron. Eso fue lo que hicieron, se sacrificaron, no se sacrificaron, se rindieron, se plegaron a los intereses del gran capital, que necesita esos grandes volúmenes de agua, como nos decía María González ayer de IMDEC, que finalmente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum prefirió garantizar los intereses asociados al Plan México, es decir, el plan capitalista para los próximos años, el plan de desarrollo capitalista para los próximos años, en lugar de garantizar el agua para toda la población. Es como ocurre en El Salto, apuestan por el capital y no por la vida. Lo mismo en el caso del agua, apostaron por el capital y no por garantizar el agua para todas las personas. Vamos a este comunicado de Guerreros Buscadores de Jalisco.
durísimo. Hay también decepción por lo que están haciendo el gobierno del estado frente a la gran crisis por desaparición de personas que tenemos. Dice, quienes suscribimos este comunicado somos familiares de personas desaparecidas, integrantes de colectivos de búsqueda, que desde hace años realizamos un trabajo que responde al Estado ante la omisión, la falta de recursos y la ausencia de voluntad real para atender la crisis de desapariciones que vive Jalisco. Fíjense el contraste de cómo esto viene a tumbar el argumento de Salvador Zamora con el cual iniciamos el programa de hoy, con estas declaraciones de que ya la crisis está resolviendo, que ya dejamos de estar en los primeros lugares. Dice Guerreros Buscadores en este comunicado: sabemos que existe una preocupación oficial por la imagen del Estado rumbo al Mundial, pero no se puede invisibilizar la tragedia de las desapariciones ni relegar el dolor de miles de familias. La seguridad, la vida y la dignidad humana deben estar por encima de cualquier evento internacional. Se dirigen directamente al gobernador Pablo Lemos. Si usted verdaderamente estuviera del lado de las víctimas, no bastarían reuniones mensuales sin resultados, ni mesas que solo simulan avances. La coadyuvancia de la que tanto se habla no existe si no hay recursos, personal y maquinaria, elementos que llevamos meses solicitando formalmente en repetidas ocasiones. Hoy la situación ha colapsado y lo advertimos con tiempo. Existen decenas de fosas abiertas en municipios como Zapopan, Tlajomulco, Guadalajara, Tonalá y otros sin seguimiento alguno. La razón es clara: falta de personal y falta de maquinaria. En al menos 3 ocasiones se solicitó apoyo directamente al jefe de gabinete, Alberto Esquer, y en una reunión usted, le hablan al gobernador, se comprometió formalmente a respaldarnos. Hasta hoy ese compromiso no se ha cumplido. Se pidió apoyo a los municipios mencionados y no hubo respuesta efectiva. Mientras tanto, siguen los reclutamientos forzados, siguen las desapariciones, siguen apareciendo restos humanos en todo el estado, jueces liberando a personas que delinquen y agarrados en flagrancia. Bueno, más adelante dice, más de 400 bolsas fueron localizadas solo en Zapopan y siguen apareciendo más en distintos puntos de Jalisco. Usted creó una Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas presentada con gran discurso, pero hoy preguntamos con toda claridad cuáles son los avances reales, dónde están los resultados, de qué sirve la inteligencia sin acciones, sin búsqueda, sin recursos. Y dicen las familias, no hablamos sin pruebas. Cada intervención que denunciamos está documentada, cada omisión que señalamos puede comprobarse. El comunicado ya es más extenso, se lo dejaremos en nuestras redes sociales, pero durísimo este pronunciamiento del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Y al final dicen, buscar no debería costar la vida, la salud, ni la dignidad, y reclaman que Jalisco no puede seguir así. Con esto terminamos compartiéndole terrible que siga sin atenderse la grave crisis por desaparición de personas. Nos vamos, le invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, sigue Lugar Común, luego la programación habitual, y nosotros le invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, gracias. Hasta luego. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.